Muy bien, pues nada, pasamos a la avicultura, que eso ya el porcino, pues nos gustaría tener algunos atributos de la avicultura, con lo cual, mira, por aquí nos ha venido ahora dada. Buenas tardes a todos, muchas gracias a FIGAN, a felicitar por estas jornadas digitales, que yo creo que son muy interesantes en los tiempos que corren. Y bueno, pues como decía Javier, gracias Carlos por invitarnos a estar aquí presentes con todos vosotros y bueno, pues saludarte como alumno tuyo, ¿no? Que es un orgullo pues estar aquí compartiendo tanto con Javier como contigo y con otro personal pues esta jornada. Gracias, Eh, Albert. Encantado. por poner un poco en contexto pues el tema que vamos a exponer, el mercado del porcino y principales magnitudes básicas y evolución de las mismas, es decir, tenemos que decir que estamos asistiendo a muchas revoluciones que a veces no las vemos, ¿no? Y que aparecen en los medios y que condicionan los mercados. Tú has dado algunas de las cifras que vamos a complementar hoy con la presentación que traigo. Pero hay que tener también en cuenta, para hacer esa reflexión y ponerla sobre la mesa para todos los que nos están escuchando, pues que hay temas que estamos muy preocupados y que nos ocupan y nos preocupan y que pueden influir en los mercados, ya sea cambio climático, las políticas verdes de la Unión Europea a través del Green Deal o de Farm to Fork. Estamos hablando cómo ha tenido ese despegue durante el confinamiento el tema de la carne de laboratorio, ¿no? Intentando buscar un hueco, un nicho en esos mercados internacionales. Tenemos un análisis hecho de lo que ha sido el mercado antes del COVID, lo que ha sido durante, pero lo más importante va a ser lo que va a venir después del COVID, y hay una preocupación a nivel internacional de qué va a ocurrir después del verano en otoño, y como estamos viendo las noticias, estamos siguiendo cambios políticos, como pueden ser las elecciones de Estados Unidos, con la reelección o no de Donald Trump a partir de noviembre. Estamos viendo cómo, y lo habéis mencionado, cómo crece una población mundial que necesita consumir proteína animal, que las ciudades, pese a lo que le pese a la Unión Europea, crecen y cuando viajamos fuera del entorno de la Unión Europea vemos como hay ciudades que están ubicadas en esos clientes a nivel internacional que tienen más de 40 y 60 millones de habitantes. Se prevé que para a partir del 2050 las mayores ciudades estén en África, las macrociudades. Hemos superado y estamos superando ya temas como el bienestar animal, donde bueno, hemos trabajado pues, con Vacuno en el tema del reglamento de bienestar animal para abastecer esa demanda de la sociedad. ¿Cómo están cambiando los hábitos de consumo? El consumidor ya no pide lo mismo antes del COVID. Sus objetivos están ahora en la seguridad alimentaria, por decir algo. Hay que estar muy atentos a esas políticas también fiscales y de fiscalidad que nos pueden afectar, o cómo puede haber esos incrementos o descensos en el consumo a nivel nacional. No es motivo de este foro, pero sí comentarlo, la comunicación. La comunicación es muy importante, y la confianza del consumidor y la reputación del sector ganadero. Hoy estamos poniendo en valor al sector ganadero y la imagen del sector. Con lo cual yo creo que todo esto en una coctelera pues hará que el que sea más capaz de adaptarse a todos estos cambios, ya sea sector o sea empresa, sobrevivirá los próximos años. Y bueno, dando paso ya a meternos un poco ya en cifras, bueno, el mundo es muy grande, pero es muy pequeño. Y como habéis dado los datos de porcino, lo hemos vivido nosotros. Hemos vivido como un sector como el porcino, que es muy competitivo, que es eficaz, que es eficiente y que no tiene ningún tipo de ayuda directa y que ha tenido que buscarse, como suele decir, la vida por sí mismo. Pues cuando nos tocó salir hacia afuera, con esos datos que habéis expuesto y que ahora completaremos, primero hemos sido exportadores, hemos sabido adaptarnos a esa exportación, pero rápidamente pasamos a internacionalizarnos. Y es un concepto mucho más general, pero a medida que hemos ido saliendo hacia afuera, hemos aprendido a globalizarnos. Y hoy en día estamos globalizados, es decir, el mundo está dividido en partes, como veremos, unos son compradores y otros son vendedores. Un 48% de la producción mundial porcino está en China,
está en China, otro 21,5% en la Unión Europea y otro 11% en Estados Unidos. Y el 15,5% en otros 7 grandes países productores. Con lo cual, hay que tener en cuenta pues, este entorno en el que nos movemos y cómo podemos hacer frente a ser competitivos, eficaces y eficientes en este mercado internacional. Si tuviéramos que dar una fotografía a nivel global, pues diríamos que bueno, pues hay países que están dentro de la Unión Europea, Alemania, España, Dinamarca, Francia, Holanda, que son exportadores, que les sobra carne, que tienen que exportar, como nosotros a veces, más del 50% por esa tasa de abastecimiento. Hay otros países que son compradores, pese a ser muy productores, como es el caso de China, Corea, Japón, Malasia, Filipinas, Vietnam, es decir, el sudeste asiático. Otros países como México, Chile, que bueno, también son compradores y reciben de esa área de influencia, como pueden ser Canadá y Estados Unidos, y este es el mercado competitivo, es decir, que tenemos frente a nosotros, con lo cual ahora mismo el eje, el centro de gravedad se está desplazando hacia el sudeste asiático, sin olvidarnos de la parte de Sudamérica y con vistas al futuro en África, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una fotografía muy sencilla de cómo se plantea el mercado internacional. Por otro lado, bueno, pues nuestro crecimiento, y sin querer tampoco entretenerme mucho en la parte de censos y todos los datos que también están disponibles a partir de las estadísticas del Ministerio de todo el mundo, pues hemos visto cómo nos hemos ido adaptando a esa parte de internacionalización. Hemos tenido que abastecer esos mercados que demandan un producto origen Europa y origen España, ya que hay que decir que también estamos inmersos dentro del modelo de producción europeo, el más exigente del mundo, y además estos países donde hemos generado una confianza sobre el producto, una confianza que está basada en el tema de la seguridad alimentaria, en el tema de la calidad, y las empresas dan respuesta comercial a las demandas que exigen sus clientes, por lo cual hemos ido en paralelo con esa demanda internacional de carne, pues con el crecimiento de nuestra producción. A diferencia, como comentaba Javier, el tema de exportación, nosotros basamos nuestros temas de exportación en carne, no en animal vivo, y luego sí que es verdad que donde no podemos cubrir esa abastecimiento, pues importamos de Europa pues, los animales que tengamos que cubrir, ¿no? Si no llegamos con nuestra producción. Por lo tanto, tenemos una variación, si tuviéramos que dar un dato, entre el 2012 y el 2019 de un incremento de más de un 27%. Aquí podemos ver que la producción de carne porcina ha crecido con esa fuerza, ¿no? Entonces, estamos ahora en más de 4,5 millones de toneladas. Estamos hablando que antes las cifras que barajábamos a la hora de ver del mercado interior como Unión Europea y el mercado exterior como terceros países, que estaba en un 60-40, 60 Unión Europea y 40 terceros países, hoy en día se ha equilibrado la balanza. Podemos decir que estamos en un 50% destino Unión Europea y un 50% terceros países, que más o menos de esas 2.400.000 toneladas que exportamos, pues el 50% en volumen va a destino Unión Europea y el otro 50% a terceros países. No podemos dejar también de comentar la preocupación que tenemos por el continuado retroceso del consumo de carne en general, es decir, a nivel de todas las especies. Como también habéis dado algún dato, afortunadamente el porcino hemos sido capaces de aguantar el golpe, ¿no? Y hemos ido manteniendo esa cifra de 57 kilos por habitante y año que comentabas, Carlos, y mantenemos. Pero sí que es verdad que hay una preocupación y hay un descenso que a veces a lo largo de esas estadísticas de 12 años se ve la variación positiva en algunos casos como carnes transformadas, pero sí que en los últimos años hay pequeños retrocesos que hay que considerar, ¿no? Y no olvidar. En cuanto al consumo de carne de cerdo, pues bueno, el consumo total de la carne fresca de cerdo en España es el 30% de toda la carne fresca consumida, por detrás del pollo con un 37,6% y con un valor de más de 2.700 millones de euros. Y el consumo de elaborados es un consumo
en aumento, está creciendo y alcanzamos pues, cifras de valor de los 4.600 millones de euros. Sí que es verdad que, bueno, dentro de lo que es en esos 12 años, en esos datos históricos estadísticos, el consumo de carne fresca de cerdo en España se ha reducido un 11,54%, y en el caso de elaborados, sin embargo, entre 2007 y 2019 el consumo se ha incrementado en un 7,8%, y el incremento más importante ha sido en productos cocidos, con un 19%. Bien, otra parte un poco del éxito que habéis mencionado del porcino y cómo aporta a esos mercados ese valor, yo creo que es la estructura empresarial, la capacidad de tener una implantación también en la geografía española, y estamos hablando de un total de más de 161.000 personas, con lo cual eso ya también hace que se estructure como un sector competitivo, y estamos hablando que supone el 70% de la estructura empresarial del sector cárnico, el 9% de la estructura empresarial alimentaria, el 62% del empleo del sector cárnico y el 15% del empleo de la industria alimentaria. Con lo cual, de cara a ahora que estamos escuchando hablar a nuestros dirigentes de que hay que hacer una recuperación económica del sector y de nuestra nación, pues yo creo que el sector ganadero en general y el sector porcino en particular puede contribuir mucho a esa recuperación económica que necesitamos ahora en estos momentos. También es importante resaltar, Interpor hace unos años empezó un estudio que nos ha costado bastante trabajo realizarlo, pero ya tenemos datos como los que aquí traemos, casi en primicia podemos decir, donde hemos evaluado pues, 8 comunidades autónomas y hemos visto la implantación que tiene el sector en los municipios rurales. Es decir, el sector porcino está implantado en cerca del 39% de los municipios rurales de España, en las 8 comunidades analizadas, por lo cual estamos hablando de más de 2.000 municipios rurales. Es muy importante ese núcleo estratégico que es el municipio, ¿no? Porque ahí es donde están las granjas, industria. Cuando se habla de la España vaciada, pues yo creo que tenemos que salir los sectores ganaderos a reivindicar en nuestro posicionamiento y cómo contribuimos a un país como el nuestro, que bajo nuestro punto de vista es agroalimentario, a esa contribución económica, ¿no? de ese territorio. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo el 43% de todas las explotaciones de porcino están implantadas en el medio rural y cerca del 75% de todo el censo español está ubicado en municipios rurales. Bien, algunas cifras también, sin querer aburrir, pues el 68% del total de cerdas reproductoras está en el medio rural, el 73% de todo el cebo está y procede en el medio rural, el 45% de las industrias transformadoras, la industria también está ubicada en el medio rural, generando apego al territorio y empleo, el 35% del empleo en industrias está también en ese entorno rural. Y de este empleo que generamos en el medio rural, 21.000 empleos en industrias y granjas de porcino, podemos decir que está el 35,2% de todo el empleo de las industrias de porcino. Por lo tanto, el sector porcino mantiene una importante actividad económica que hace que seamos competitivos también en esos mercados, tanto nacionales como internacionales. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado la exportación española. Estamos hablando de volumen y de valor. Entonces, estamos hablando de un valor de más, ya superaremos, yo creo que este año, más de los 6.500 millones de euros. Ha sido un año que será, yo creo, muy positivo el 2019, pero el año 2020 creo que va camino de superarlo. Y luego, pues, en tema de volumen, pues podemos ver cómo superamos los 2.400.000 toneladas, que se reparten, como he dicho, entre 50% Unión Europea y 50% terceros países. Si tuviéramos que hablar de cómo está distribuida esa exportación por comunidades autónomas, pues las exportaciones sectoriales están fuertemente concentradas desde un punto de vista geográfico. 6 comunidades autónomas
realizan cerca del 95% de las exportaciones, con lo cual vemos que también ese arraigo a la economía del territorio está muy conectado con el tema de exportación. En cuanto a la tipología de productos, pues bueno, principalmente lo que se exporta son carnes frescas, refrigeradas y congeladas. Ahora sí que es verdad que tenemos que hacer una reflexión en esos commodities y pasarlo a valor añadido y trabajar mercados donde nos den valor añadido, que no podemos dejar de exportar volumen, pero que también esos mercados que, como decía también Javier, que estamos colaborando estrechamente pues, con las autoridades españolas del Ministerio de Agricultura y consejerías de todos los países, intentemos buscar ese valor añadido en productos que podemos exportar a terceros países. Aquí está una tabla con más datos de los principales mercados. Como vemos, pues bueno, China lidera, ha pasado a Francia. Esos 10 principales mercados, pues podríamos recogerlos como los principales receptores. Y bueno, pues hay tantos mercados a nivel de la Unión Europea como Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y otros más países terceros que están teniendo una evolución muy significativa, como puede ser, que conocemos todos, el caso de China, pero también mercados muy consolidados con valor añadido como es el de Japón y otros que estamos abriendo y que estamos realizando acciones como pueden ser el mercado de Chile o de México. También si tuviéramos que hablar no solamente de volumen, sino también de valor, estaríamos hablando que las exportaciones en el 2019 de cara a China, pues ya tenemos un valor de más de 1.400 millones de euros. Aquí tenemos también pues el peso específico en porcentajes que están teniendo nuestras exportaciones en esos principales países. Entonces aquí vemos como el 27,2% lo abarca China en esa parte de volumen y mercados, pues como hemos dicho antes, como Francia y otros mercados como pueden ser Japón, que aunque su porcentaje es pequeño, pero sí con mucho valor añadido. Y bueno, pues aquí tenéis también una gráfica que habla de cómo han evolucionado esas exportaciones a lo largo de los años y esos crecimientos, y en los últimos pues 3-4 años pues el sector se ha adaptado muy bien a la demanda que han tenido esos clientes de esos países, con lo cual pues han conseguido lograr posicionarse en esos mercados. ¿Algún dato también significativo? Pues bueno, por decir también algún dato que vea la representatividad que tiene el sector en esos mercados, como decimos, nacionales e internacionales. Pues contribuimos o tenemos el 13,3% de todas las exportaciones mundiales, el 36,8%, el 37% aproximadamente de todas las exportaciones extracomunitarias las hacemos desde España. Somos el primer exportador de la Unión Europea a mercados extracomunitarios y estamos en la Champions League, como se dice. Es decir, somos el tercer exportador a nivel mundial por detrás de mercados tan importantes como pueden ser Estados Unidos y Canadá, que llevan ya años exportando y con una experiencia muy, muy importante, ¿no? Y España ha conseguido en estos últimos años igualarse a estos países. Una última referencia, antes de acabar, y creo que voy bien de tiempo, ciñéndome al tiempo. Aquí tenéis una fotografía también de lo que está haciendo Interpor. Interpor, como organización interprofesional que agrupa a 12 organizaciones, 6 de la rama de la producción y 6 de la rama de la industria, pues hemos seguido un poco en paralelo el camino del sector. Es decir, hemos tenido que ser como cualquier pyme, acceder a esos mercados internacionales. Me había puesto el tiempo, a esos mercados internacionales junto con las empresas, con lo cual hemos aprendido a ser exportadores, a internacionalizarnos y a globalizarnos. Del año 2013 dimos el primer paso como organización y llevamos pues desde 2013 hasta el 2020 pues trabajando en esos mercados internacionales. Las empresas del sector porcino están en más de 130 países y nosotros tenemos acciones a lo largo de todo el año en México, Chile,
Portugal, Reino Unido, Francia, estamos abriendo mercados de escandinavos con estudios de mercado, acciones en Corea del Sur, en China. Bueno, ahora con el COVID pues hemos tenido que reajustar un poco este tema, pero en China ahora en mayo se hubiese celebrado la mayor feria comercial a nivel internacional y el sector porcino, teníamos allí el mayor espacio en esta feria a nivel internacional, más de 1.000 metros cuadrados con las empresas españolas y haciendo una serie de actividades. En Japón, ahora tendríamos que también estar haciendo una acción con motivo de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues distintos países que nos van indicando las asociaciones para que podamos poner en valor esa diversificación, ¿no? Esa diversificación de los mercados que es muy importante. Bien, pues he querido poner sobre la mesa una serie de reflexiones, luego ya, si tenemos ocasión, podemos ampliar o concretarlas, dar las gracias a la organización y, sobre todo, pues trasladar a la audiencia lo que venimos diciendo desde que se creó Interpor, orgullosos de lo nuestro como sector porcino, pero también como sector ganadero, y orgullosos de los nuestros, donde hemos sido capaces de poner en valor al sector ganadero, a sus trabajadores, a sus ganaderos, a sus veterinarios, a las empresas de fabricación y transformación, porque han estado como servicio esencial a disposición de la sociedad. Y creo que eso es muy importante y lo tenemos que aprovechar. Muchas gracias.